Hola jóvenes, una vez más aquí presentes con ustedes, continuando con la solución de ejercicios de circuitos en corriente directa con diodos. Ahora vemos este tercer ejemplo en donde nos piden determinar la corriente total del circuito y la caída de tensión en esta resistencia. Pero ahora observamos que tenemos dos diodos en serie con esta resistencia. Bien, entonces uno de ellos es un diodo de silicio y el otro es un diodo de germanio. Entonces ahora vamos a ver cómo es que se comportan estos circuitos con diodos en serie. Bien, entonces para ello lo primero que tenemos que hacer es determinar si es que estos diodos se encuentran polarizados en corriente directa. Bien, entonces siguiendo la corriente que sale de la fuente, determinamos que el sentido de la misma es esta, ¿no? El sentido de las manecillas del reloj. Entonces, por consiguiente, vemos que aquí el diodo queda polarizado de esta manera, entonces queda en activa y al estar polarizado en directa, activo, entonces tenemos que se comporta como una pequeña fuente y esa pequeña fuente tiene un voltaje. Si es un diodo de silicio, 0.7 voltios. Entonces, este voltaje de umbral, digamos, del diodo 1, lo tenemos acá, la corriente sigue en este sentido, viene por acá, ahora tenemos el voltaje de umbral del diodo 2, perdón, y observamos que este es un diodo de germanio. Entonces el diodo de germanio normalmente se ha estandarizado verlo de este punto de vista de 0.3 voltios. Bien, continuamos acá y esto de aquí es la caída de tensión en la resistencia, que es positivo, y esto de aquí la caída de tensión es negativo. ¿Entendido? Entonces ya tenemos aquí la polarización del circuito. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar las variables. Me están pidiendo la corriente total y la caída de tensión y resistencia. Muy sencillo. De igual manera como los ejercicios anteriores, vamos a utilizar la segunda ley de Kirchhoff, que tiene que ver con las mallas en un circuito. Entonces, empezamos a analizar las mallas. Ya les he dicho siempre, ustedes ubiquen un componente activo, en este caso es la fuente, ¿listo? Y empezamos por ahí. Entonces, empezamos determinando que esto es la fuente, menos B. Luego nos encontramos con el primer voltaje de umbral del diodo 1 más el segundo voltaje de umbral del diodo 2 y ahora más la caída de tensión en la resistencia. Y todo esto equivale a 0. Bien, entonces ya determinamos el sistema de ecuaciones, la segunda ley de Kirchhoff, para este circuito de acá. Ahora reemplazamos los valores, muy sencillo. Entonces B es igual a 10 voltios. ¿Cuánto es el voltaje de umbral del primer diodo? Como es un diodo de silicio, entonces estamos hablando de 0.7 voltios. Entonces esto es 0.7 voltios más el voltaje de umbral del diodo 2 es un diodo de germanio, entonces estamos hablando de 0.3 voltios. Entonces esto sería 0.3 voltios más la caída de tensión en la resistencia. Bien, entonces tenemos el sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo que tengo de primera mano acá? La variable aquí es el voltaje en la resistencia. Vamos a determinar entonces la caída de tensión en la resistencia. ¿Sí? Acá está. Entonces esto queda de esta manera. Todo lo que está aquí pasa hacia el otro lado. Si esto es 10 negativo, entonces ahora va a ser 10 positivo. Y ahora restarían las unidades de 0.7 voltios menos 0.3 voltios, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es esto de acá? Es 0.10 menos 0.7 y menos 0.3. Esto me va a dar como resultado 9 voltios. ¿Se dan cuenta? Muy sencillo. Entonces, determinamos nosotros cuál es la caída de tensión aquí en la resistencia de 1.5K. Ahora, lo que vamos a hacer es determinar la corriente total del circuito. Para ello, entonces, valiéndonos ya de este resultado, vamos a aplicar la ley de Ohm, pero recuerden que la ley de Ohm necesita resistencias, por eso que necesitamos determinarlo con este dato que acabamos de encontrar. Entonces, para ello, nuevamente, decimos que la caída de tensión en la resistencia equivale a decir al producto de la corriente por la resistencia, y tal cual lo dice acá. Entonces, despejamos qué variable ahora me toca buscar, es la corriente. Entonces, la caída de tensión en la resistencia es igual o queda dividida entre la resistencia en la cual me están pidiendo ya. Bien, entonces estos valores
Estos valores nosotros los reemplazamos. ¿Cuánto sería la caída de tensión y la resistencia? Sería 9 voltios sobre 1.5K. ¿A qué equivale 1.5K? Equivale a decir 1500 ohmios. ¿Bien? 1500 ohmios. Entonces, como equivale a decir a 1500 ohmios, entonces la división entre 1 y 1500 equivale a decir 6. Esto vamos a ponerlo así. Esto equivaldría a decir 0.006 amperios. ¿Entendido? Y esto es lo mismo que decir 6 miliamperios. Entonces, nosotros de esta manera hemos determinado que la resistencia, la corriente total en el circuito es 6 miliamperios y la caída de tensión en la resistencia es de 9 voltios. Bien, jóvenes, entonces de esa manera, miren, muy sencilla, hemos ahora también dado solución a este ejercicio. ¿Listo, jóvenes? Entonces sigan practicando y nos vemos en el siguiente video. Gracias.